están? Buenos días. Qué bueno que están bien. Hola. Saluda al de al lado, que le sigue. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estás aquí esta mañana. Un saludo también a todos los que se nos están conectando. Hay diferentes países, oigan, que se están conectando con nosotros cada domingo. Un saludo a Italia, a los que están en Italia, a los que están también en Colombia y Latinoamérica. Aquí mismo en la ciudad hay gente que está en sus casas viendo esta transmisión. Bienvenidos. Qué bueno que estás con nosotros hoy, y yo tengo el privilegio hoy de compartir con cada uno de ustedes un don espiritual que puede fortalecer tu vida para el diario vivir, para todas las cosas que enfrentamos en el diario. Tú puedas ser equipado para poder ser un vencedor en la vida. Yo quiero compartir este tema a través de la prueba o también de la tentación, ambas. Los domingos pasados el pastor Gerardo habló acerca de cómo ser vencedores en la tentación, así que va un poco ligado a lo que él estuvo trabajando el domingo pasado. Pero vamos a contestar preguntas como: ¿cómo pasar por medio de la prueba o la tentación de la vida siendo victorioso? ¿Tendrá Dios un propósito en mí cuando paso a través de las pruebas, de las tentaciones y quizás algunas pruebas que yo mismo he generado por mis decisiones? ¿Tendrá Dios un propósito en medio de ellas? ¿Cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios en medio de estas circunstancias o situaciones que atraviesa? Vamos a responder estas preguntas a través de la carta a Santiago, capítulo 1. Estuve esta semana meditando en este capítulo y creo que hay una riqueza que podemos tomar de ahí, entendiendo que el que nos enseña es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te habita te revela lo profundo de Dios para que lo comprendas y para que lo puedas vivir. Entonces, a través de la prueba, este pasaje, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. La versión 60 dice: tengan por sumo gozo cuando atraviesan por pruebas. Pruebas, esta palabra en su original significa adversidad o una aflicción o problema que prueba la fidelidad, integridad, virtud o constancia de una persona. Eso es lo que significa cuando habla prueba. Y también nos enseña este versículo, versículo 2, dice que vamos a enfrentar diversas pruebas. Es decir, que en la vida no estás exento de pasar por diversas e inevitables pruebas. Quizás algunas de ellas generadas por uno mismo, quizás algunas de ellas ni siquiera tú tuviste control, simplemente suceden cosas en la vida, porque mientras estamos aquí en esta tierra tenemos un cuerpo corruptible, hay situaciones, hay complicaciones en la vida, pero vamos a atravesar diversas pruebas, pero en ellas son una oportunidad para que puedas ver a Dios operando en tu vida. Por eso el apóstol Santiago menciona y dice de esa manera: tengan por sumo gozo o considérense muy dichosos cuando pasen por estas diversas e inevitables circunstancias. Y quiero decirte hoy que realmente la prueba muestra lo que verdaderamente hay dentro de cada uno de nosotros. La prueba revela la condición interna de nuestro corazón, revela las realidades que sostienen tu vida y lo que tú eres, revela si tu fundamento está sobre lo eterno o está sobre lo temporal, pasajero y almático. Los hijos de Dios estamos conectados a una fuente de vida que nos sostiene, que es la palabra de verdad, no lo temporal, sino lo que es eterno, lo espiritual que permanece y nos hace poder gozarnos en medio de las pruebas o de las dificultades. Y cuando hablo de gozarnos, usted se imagina siempre, alegrarse y estarse riendo en medio de las dificultades. Gozo no significa eso, aunque se puede expresar a través de la alegría también, pero gozo no está hablando de alegría. El gozo es un fruto del Espíritu. El gozo es parte del fruto del Espíritu más bien.
que se te fue dado en Cristo. Y este gozo es un estado de ser entonces. No depende de tus emociones. Es algo espiritual, ¿sí? Entonces, es un estado de ser, de calma, de paz y confianza, de estar seguro de que tu vida está en control de Dios en cualquier circunstancia que tú estás pasando. Por eso también Santiago nos dice que la prueba produce una paciencia, activa en nosotros lo necesario para proseguir a pesar del dolor y de los obstáculos hasta llegar a la meta. Eso es la paciencia. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, vas a tener problemas. Es mentira cuando alguien te dice: ven a conocer a Cristo y todos tus problemas y nunca más vas a tener problemas. Eso es mentira. Pero qué gran diferencia atravesar por las pruebas con gozo y teniendo la confianza de que tu vida está sustentada en lo eterno y que vas a prevalecer y vas a estar firme en medio de cualquier circunstancia. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Nos garantiza una victoria sobre cualquier circunstancia que estemos atravesando. ¿Por qué un hijo de Dios puede tener gozo en todo tiempo? En la dificultad o cuando está todo bien, siempre hay un gozo porque es un estado de ser. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Mira cómo Pablo escribe esto con un gozo profundo en su corazón. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, note esa palabra, sé que Dios me ama y no me separará nada de Él, del depósito de mi vida que está en Él, y estoy convencido que ni aún la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso un hijo de Dios puede tener gozo. Estás convencido, el Espíritu de Dios te confirma que eres hijo de Dios, que eres amado por Dios y que no importa las circunstancias, las complicaciones que puedas estar pasando, tu vida está segura en Él y vas a ser más que vencedor sobre cualquier circunstancia. No estamos exentos de las pruebas entonces, que pueden ser diversas. Algunas de ellas, como ya mencionamos, están fuera de nuestro control. ¿Cuántos hijos de Dios han pasado circunstancias que no se esperaban? Es como cuando habló el Señor Jesucristo, donde dice que el que oye y pone en práctica la palabra lo va a considerar como un hombre sabio, porque cuando vengan los vientos, la lluvia, la tempestad, va a permanecer. Pero al hombre que escucha pero no practica la palabra, entonces se le compara como un insensato, como alguien que cuando vengan las mismas cosas, vientos, lluvias, las mismas circunstancias, pero en ellas su casa se cae, porque estaba fundada sobre la arena. ¿Qué diferencia poder atravesar toda circunstancia en nuestra vida sabiendo que el amor de Dios es presente y con el gozo que Él nos da, y teniendo la convicción profunda de que aquel que comenzó en cada uno de nosotros una obra es fiel en terminarla? Si corremos la carrera con paciencia, con constancia y en el gozo que el Señor nos ha dado, vas a poder salir adelante y vas a llegar a la meta. Entonces, a través de la prueba, qué importante es poder tener esa convicción y esta realidad, vivirla, del gozo de Dios, que es una paz
y una calma, una tranquilidad de que sabes porque sabes y porque requete sabes que estás en Él y que nadie te separará de Él. Y a través de la prueba también Santiago nos habla que aparte del gozo, nuestra fe va a ser probada. Santiago 1:3 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o paciencia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Igual, la prueba hay que pasarla a través del estado de ser del gozo, pero la prueba va a producir algo: paciencia. La paciencia es también un fruto del Espíritu. Y también nos habla este pasaje que estas personas que atraviesan por diversas pruebas están en un proceso de desarrollo espiritual. Por eso dice: y la constancia que produce la prueba te va a llevar a un término feliz de la obra, a un completamiento, para que seas perfecto e íntegro, sin que te falte absolutamente nada. Entonces, la paciencia también hay que entenderla. Es constancia. Cuando habla de paciencia, no está hablando acerca de aquella paciencia de cuando estás en una sala de una clínica, ahí inactivo, esperando que la enfermera te hable para pasarte con el doctor. No está hablando de esa paciencia, aquí estoy bien paciente. No, está hablando que la paciencia a la que se refiere el apóstol es la virtud del Espíritu de Dios para permanecer firme, teniendo la perseverancia para alcanzar la meta. No se refiere a pasividad, se refiere a esa virtud de permanecer, de prevalecer y seguir avanzando hasta llegar a terminar la carrera y la obra que Él comenzó en nosotros con su ayuda. Yo quiero que para entender un poquito la paciencia podamos ver este video que nos va a reflejar un poquito a lo que el apóstol se refería. Este corredor es en 1992 en las Olimpiadas, creo que era en Barcelona. Era un corredor inglés. Al ir corriendo en la carrera, sufre una lesión que le hace detenerse. Era un hombre con muchos éxitos, pero se levantó. A lo mejor ya habías visto este video. Ese señor que ven que se acerca es el papá. Y lo llevó, juntos llegaron hasta la meta. Esto es a lo que se refiere la Escritura cuando habla paciencia. No quiere decir que no vaya a haber dolor en la dificultad, que no vaya a haber esas condiciones que quizás en la vida suceden, pero con la ayuda del Padre y con constancia, con paciencia, con la perseverancia para seguir adelante y llegar hasta la meta. Las dificultades son utilizadas por Dios para que opere el fruto del Espíritu que te fue dado en Cristo Jesús. Tú puedes dejar que el Espíritu gobierne o puedes contristar al Espíritu cuando estás pasando por diversas pruebas o dificultades. Pero lo que Dios desea es que a través de ellas cada hijo de Dios pueda incrementar la manifestación de la vida de Cristo que posee. En medio de ellas son oportunidades para crecer a la estatura del varón perfecto. Son para que comprendas cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios para ti.
Son para que cuando pases por las pruebas, dejes de ser un niño espiritual y te proyectes a caminar hacia la madurez. Son para que aprendas a no vivir por tu alma o almáticamente, sino que aprendas a andar en el Espíritu. Porque el primer Adán, aquel que nos transfirió aquella naturaleza de pecado, es un alma viviente, se gobierna por las almas, por el alma, por las emociones, por lo que le dictaminan los deseos de su carne. Pero aquellos que participamos de Cristo, que es el segundo Adán, en él es un espíritu vivificante en nosotros, que produce vida en medio de cualquier circunstancia. Son las pruebas para que no dependas de lo temporal y de lo pasajero, sino que aprendas a permanecer en lo eterno. La prueba produce paciencia y esta te va a llevar a que la obra que comenzó Dios sea completada. Entonces Dios utiliza las pruebas, las dificultades, aún mismo las tentaciones. No es que Dios te tiente, es que somos tentados por nuestra alma, por los deseos de nuestra alma. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura, lo vamos a ver más adelante. Pero aún en esas son oportunidades para que tú sigas expresando la vida de Cristo y te levantes a un nivel más de madurez sin que te falte nada. Entonces, si ponemos la siguiente gráfica para darnos una idea, que la prueba bien pudiera decir que nos hace ver hasta dónde hemos avanzado en la estatura de Cristo. Eso es lo que la prueba refleja. Es el cristonómetro. Entonces, bueno, me voy a parar aquí para ver. Cada prueba determina hasta dónde estás manifestando el fruto del Espíritu en tu vida. Justicia, la verdad, la paciencia, el gozo, la generosidad, mansedumbre, la bondad, el dominio propio. ¿Cómo reaccionamos a la crisis? ¿Cómo reaccionamos al conflicto a veces con otras personas? ¿Cómo reaccionamos a la dificultad? ¿A través del fruto del Espíritu o a través de mi alma? Esto se trata de un reino. Fuiste trasladado del reino de las tinieblas, de la oscuridad y de la ignorancia del conocimiento de Dios y su poder. Fuiste trasladado al reino de su Hijo amado, de Cristo, donde este es el fruto que te gobierna. Es un gobierno interno espiritual que se manifiesta a través de tu alma y de este cuerpo que es el instrumento de servicio. Pero ¿cómo reaccionamos en todas estas circunstancias? En todo, créeme que Dios está trabajando en tu vida. Tienes que ver y entender lo que Dios está haciendo y tener la conciencia espiritual bien afinada para no dejarte controlar por las emociones, sino para actuar con lo que eres según Dios. ¿Qué tan rápido puedes ejercer o pedir perdón? No, que Él venga a pedirme perdón. Y ahí guardamos el resentimiento y le aplicamos la ley del hielo para que sienta, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas? ¿Con el fruto del Espíritu o con tu alma? Cada circunstancia que pasa en tu vida es una oportunidad para que se exprese Cristo, el Cristo que te habita. ¿Puedes cubrir la falta de otros rápidamente? Todos podemos equivocarnos. De repente alguien te dijo algo, habló una palabra ahí que era una palabra como una espada que duele, pero ¿qué haces con eso? ¿Te quedas con aquello o utilizas el amor de Dios para poder ejercer el perdón y cubrir la falta? ¿Qué tan humilde eres para reconocer que te equivocaste? Yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco.
¿Aplicas la humildad? ¿Qué tan manso eres para recibir un consejo y quizás recibir una amonestación de alguien? No, que ni me digan nada. ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo me va a andar diciendo que quizás es importante que yo corrija mi vida en esto? No, ¿cómo? De ninguna manera lo voy a aceptar. ¿O qué tan manso eres para recibir una palabra de exhortación, de ánimo, que te quiere proyectar a poder vivir más de acuerdo al diseño? ¿Qué tan desprendido eres de las cosas materiales, de tal manera que puedes compartir lo que Dios te ha dado con otro? No, todo es mío, para Miguelito, nada más. O puedes ejercer la bondad hacia otras personas que están en necesidad. Constantemente estamos siendo probados o a veces tentados por nuestros propios deseos. Pero a través de la prueba, como dice el apóstol, la paciencia es importante, el gozo y la paciencia como frutos del Espíritu, entendiendo que esas circunstancias yo me voy a permanecer firme, avanzando y manifestando el fruto del Espíritu. A través de la prueba también nos enseña Santiago a pedir sabiduría. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la prueba? Qué interesante. Es que la sabiduría de Dios es el conocimiento que tienes en Cristo para ser aplicado a tu diario vivir. Esa es la sabiduría. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Pablo oraba por la iglesia de Efesios y decía: oro para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, y sus ojos puedan ser alumbrados para entender la esperanza a la que cada uno de ustedes ha sido llamado. Si nosotros participamos de la vida del Hijo, del Espíritu de Dios, su sabiduría está ahí. Participamos de la mente de Cristo. Dice que la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo los hijos de Dios. Entonces, cuando se refiere a pedir sabiduría, se refiere a poder decirle a Dios: quiero entender por medio de tu Espíritu, muéstrame en medio de la prueba, para que tenga claridad y pueda accionar de acuerdo a tu verdad. Para eso pide uno sabiduría. Para que Dios te muestre en medio de la circunstancia cómo actuar, para que entiendas lo que eres y el poder que está en ti, para que el Espíritu te pueda afirmar, redarguir, te pueda consolar, porque es el consolador. En medio de eso, y que sea más Cristo en nosotros que nosotros mismos, valga la redundancia. Dice que la sabiduría Dios la da sin menospreciar a nadie. Él quiere que participemos de su sabiduría. A los que creen y le hemos recibido, su sabiduría está disponible. Ahí está, sabiduría para la vida. Por Proverbios 2:6 dice: porque Dios es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De ninguna otra fuente tú puedes adquirir la sabiduría de Dios. Puedes ir a la biblioteca, aventarte todos los libros de los hombres más sabios en lo natural, y no vas a encontrar la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es espiritual, no es intelectual. Su sabiduría está disponible a todos. Él es la fuente de la sabiduría y tenemos acceso a ella en Cristo y por medio de su Espíritu. Dice 1 Corintios 2, 9, 10: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, está hablando humano, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu te revela a Cristo como sabiduría de Dios que opera en ti. Lo que eres en Él te revela. Un hijo amado en quien Dios tiene complacencia y tiene un propósito. Te revela su propósito eterno, tu procedencia, por qué estás aquí y cuál es tu destino, hacia dónde vas. El Espíritu Santo y la sabiduría de Dios te revela la herencia y la riqueza preparadas para ti en Cristo Jesús. Te revela las dimensiones del amor de Dios que operan en ti. Te revela el poder para vivir, para manifestar el fruto del Espíritu en todo lo que haces. Entonces, cuando pases por diversas pruebas, dile: Señor, quiero entender, quiero comprender, que tu Espíritu me enseñe cómo yo puedo accionar en medio de esta situación de acuerdo a tu verdad y no a mis deseos o mi alma. La sabiduría de Dios no es un conocimiento intelectual humano, es la aplicación del conocimiento espiritual de Cristo para la vida. Esa es la sabiduría de Dios. Es la aplicación de la vida de Cristo impartida en ti. Puse esta definición: ser sabio para Dios, según Dios, es tener la sensibilidad espiritual para discernir qué hacer y cómo actuar en medio de cualquier situación de acuerdo a la verdad de Dios. Esa es la sabiduría. Por eso la sabiduría de Dios no es intelectual, es una manifestación de vida práctica. Santiago 3, versículo 13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y es sin hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios, que se muestra. No se trata de tener un conocimiento: yo leo mucho la Biblia, tengo muchos versículos. Pero si tú no tienes la capacidad espiritual para aplicar eso en tu diario vivir, de acuerdo a la verdad, no es sabiduría de Dios, es conocimiento. Pero Dios no te llamó para tener un conocimiento, sino para experimentar esta realidad de sabiduría en tu vida. Actuar conforme a la verdad de Cristo que se te ha sido revelada. Conforme tú te expones a la palabra de verdad que es Cristo, comienzas a ver a Cristo en ti y creciendo conforme a su imagen, siendo transformado como por el Espíritu a su imagen y a su semejanza, y puedes actuar conforme lo que se te ha sido revelado de Él. Conforme lo vas conociendo, vas aplicando a tu vida. Por eso la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por su iglesia, no solo con palabras, sino con vidas que muestran la sabiduría. Este mundo necesita vidas que muestran la sabiduría de Dios y no la de los hombres, porque la de los hombres te llevará a fracasar. ¿Cuál es el contraste entre la sabiduría de Dios y la de los hombres? La sabiduría de Dios es pura, como ya lo leímos. La de los hombres está corrompida. La sabiduría de Dios es pacífica. La sabiduría de los hombres es contenciosa todo el tiempo. Por eso hay pleitos, disensiones en las familias todo el tiempo. La sabiduría de Dios es amable y llena de misericordia. La sabiduría de los hombres es grosera y egoísta. La sabiduría de Dios está llena de buenos frutos. La sabiduría de los hombres te va a llevar a experimentar celos amargos y toda obra que afecta a otras personas. La sabiduría de Dios es verdadera y genuina, como ya lo leímos. La sabiduría de los hombres, hay hipocresía,
hay falsedad. Pero pida con fe, en medio de la prueba, pide con fe. Acuérdese que la prueba es la adversidad, aflicción o problema que prueba la fidelidad, integridad, virtud o constancia de tu vida. 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación o prueba. Es que en el original utilizan la misma palabra para ambas cosas. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación o prueba que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados o probados más allá de lo que puedan soportar o aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación o la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. En el contexto de esto que acabo de leer, de este pasaje, está hablando acerca del pueblo de Israel, que no pasó la prueba, que no fueron aprobados por Dios, que prefirieron vivir en su sabiduría humana que en la sabiduría de Dios, que es contraria. Y ellos, dice la Escritura, nos quedaron como ejemplo para que no participemos o repitamos ese patrón, esas mismas cosas. Por eso está ahí en la Escritura. Ellos rechazaron a Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios, la roca que les proveía agua en el desierto y los siguió en todo el desierto y nunca faltándoles el agua, que esa es una sombra de nuestra realidad, que Cristo es el agua viva. Pero ellos la rechazaron, dijeron: no quiero tu sabiduría, no quiero a Cristo, no quiero a Dios. Ellos rechazaron la provisión de Dios, el maná. Dios sustentaba al pueblo cuando iban en el desierto. ¿Qué había en el desierto? No había moles, no había nada. Pero Dios los estaba probando el corazón de ellos. Y Dios estaba proveyendo lo que ellos necesitaban, pero ellos dijeron: no, ya no quiero el maná, quiero carne. Rechazaron la provisión de Dios. Se crearon una imagen distorsionada de lo que es Dios. Dice que se levantaron unos becerros ahí y dijeron: este es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Cuál? Esa es una cosa de metal, aunque fuera de oro. Ese no es Dios. Una imagen distorsionada de Dios, eso es idolatría. Cuando tú piensas que algo es Dios y no tiene nada que ver con Dios. Ellos hicieron eso. Se crearon una imagen distorsionada de Él. Se entregaron al desenfreno del alma y el cuerpo. Dale rienda suelta. Murmuraron contra Dios y no le creyeron a Dios. Todo esto está ahí en la Escritura, usted puede leerlo. Ellos prefirieron su sabiduría. En la prueba es necesario tomar la decisión de actuar, no de acuerdo a mi sabiduría, sino a la de Dios. Por eso pida con fe, creyendo que Dios es fiel y no permitirá que seas probado más de lo que puedes soportar en medio de ella. Estás seguro de que Él te guiará. Por eso es pedir con fe. Yo estoy seguro, Señor, que me has dado del fruto de tu espíritu, tu vida, y estoy seguro que me darás la salida en medio de eso, y voy a actuar de acuerdo a tu verdad, pero con fe, creyendo que Él es el que te guía, que Él es el que te gobierna. Él te dará la salida. ¿Cuál es la salida? Su sabiduría. Así de sencillo. Si no crees que la sabiduría de Dios en Cristo es suficiente para guiarte, lo que pasará, como dice este pasaje, te convertirás en una persona inconstante en todos tus caminos, un hombre o una mujer de doble ánimo, gobernada por lo anímico.
Sube, baja, ahí vamos, sube, baja, 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 baja. Así. No es lo que Dios desea, sino que vivas por su sabiduría y que tengas la convicción de lo que Dios te ha dado, y al entenderlo, acciones con el poder que te ha dado, con el dominio propio, para practicar lo que has aprendido de Él. Tienes el poder, tienes la capacidad, tienes los recursos, que en la carrera, aunque haya un obstáculo, aunque haya dolor, tú permaneces caminando en la sabiduría de Dios, comprendiendo con gozo y con paciencia, corriendo la carrera, de que vas a terminar y que Él está ahí contigo. Entonces también el apóstol nos habla que a través de la prueba, número 4, asegúrate que tus valores estén en lo eterno y no en lo pasajero. Eso es muy importante. Cuando tu vida está sustentada por las cosas terrenales, es fácil desviarse de la meta. Es andar en doble ánimo. Pero nosotros somos de los que no retrocedemos, dice la Escritura, sino caminamos para vida. Santiago 1:9 dice: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Qué casualidad que está hablando de la prueba, la tentación, y luego mete el apóstol Santiago este pasaje acerca del rico, de la avaricia. Y es que estamos constantemente siendo bombardeados por una mentalidad así. Todo el tiempo tú tomas decisiones, todo el tiempo. Constante bombardeo de una sociedad consumista. Es que si tengo y gasto soy feliz, pero si no tengo soy triste. O si estoy pasando una situación económica complicada, estoy triste. Es que si puedo comprar, estoy feliz, pero si no tengo los recursos o si no tengo las cosas materiales, soy triste. Es que si no tengo aquel carro, estoy triste. Es que si no tengo la casa de aquel, estoy triste. Pero si la tengo, soy feliz. Pero lo que está diciendo el apóstol aquí es que las cosas materiales son temporales, no te las vas a llevar, y de ellas no depende tu vida. Este es todo un tema de desarrollar, de la avaricia. Pero cuando tú tienes la perspectiva correcta del valor de las cosas terrenales, no serás gobernado por ellas. No es que Dios no quiera que tú seas prosperado, no es que Dios no quiera que tú traigas un carro nuevo, no es que Dios no quiera que tú estrenes una casa nueva, no es que Dios no quiere que vayas a un viaje a disfrutarlo con tu familia. No se trata de eso. Se trata de que tu corazón no esté en esas cosas. Lo que Dios no desea es que sea la razón de tu vida y que se convierta en un Dios o en tu Señor que te gobierna. Tienes que entender que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no consiste en lo que posees. Lamentablemente, el que pone su vida en eso, en las cosas que posee, como las finanzas o la economía, todo es incierto, todo eso se puede acabar en cualquier momento. Y si su vida estaba en eso, su vida se desborona, se cae, porque no tiene lo que lo sostiene.
las cosas materiales y temporales. Pero qué glorioso nosotros, los hijos de Dios, que somos como, dice que el reino es como aquel tesoro que estaba en un campo y un hombre descubre en ese campo que hay un tesoro, va y vende todo lo que posee, todas sus cosas materiales, lo vende y viene y compra este otro terreno porque ese tesoro vale más. Está hablando de Cristo. Donde lo material no es lo más importante, sino lo espiritual que sostiene tu vida. El Hijo de Dios sabe que no vive para acumular bienes para uno mismo y ser egoísta como el rico que Jesús mencionó. ¿Se acuerdan aquel que dijo: oh, tengo 2 graneros y ya no me cabe el trigo, ¿qué voy a hacer? Voy a edificar otros graneros y los voy a llenar y voy a descansar, ahora sí. Y Dios le dice: necio, vienen a pedir tu alma hoy. ¿Y quién se va a quedar con todas esas cosas? O sea, Dios no tiene nada en contra de la productividad, no tiene nada en contra del trabajo. Claro que debemos ser hombres productivos, pero cuando tu corazón, y dice, acumularé, el rico dice, acumularé esto para mí. Avaricia, que no manifiesta el fruto del Espíritu. Y no estamos aquí, los hijos de Dios, para acumular riquezas para nosotros mismos solamente. Cuando entiendes que el tesoro de Dios, que es la vida de Cristo, y no tienes apego por los bienes materiales, es importante esto. ¿Se acuerdan a otro joven rico que se acercó a Jesús y le dice: Jesús, en otras palabras le dijo: yo soy bien bueno, yo cumplí toda la ley, ¿qué necesito para tener la vida? Cumplo los mandamientos, ya los cumplí, ya, eso era papita, me porto bien, buena onda con todos, todos me conocen aquí, soy una persona buena. Oh, ¿quieres ser perfecto? Vende lo que tienes y sígueme. Vender todo, tenía muchos bienes, vender todo y seguirlo, no. Tenía apego por las cosas materiales y no pasó la prueba. No puedes servir a 2 señores. Tu corazón terminará sirviendo a uno solo, que sea Cristo, que esté fundamentado en lo eterno. Entonces tu corazón estará alineado a lo eterno y podrás vivir en la sabiduría de Dios, que es benigna, que no es egoísta, que si Dios te dio algo, el Hijo de Dios lo entiende, que los recursos que tenemos es para administrarlos de acuerdo a su reino y manifestar el fruto del Espíritu, que es generosidad, y ser llenos de misericordia. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando menciona este pasaje, está hablando de finanzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en escasez y en abundancia. En todo estoy entrenado y enseñado. Wow. La escritura es clara. Dios nos dice: nunca te desampararé ni te dejaré. Y cuando está hablando de ese pasaje, está hablando de finanzas también. Nunca te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Cuando tu vida no tiene apego a las cosas materiales y Cristo es tu Señor y es tu tesoro y tu riqueza, vas a poder pasar la prueba, la dificultad, a veces la escasez. ¿Quién no ha pasado por tiempos difíciles? Pero siempre con gozo, con paciencia, con la convicción de que Dios está con nosotros. Y a través de la prueba también, ya que aprendimos que no debemos de tener apego por las cosas materiales, a través de la prueba no permitas que te gobiernen los deseos que no producen vida. También lo dice el apóstol Santiago, versículo 12.
Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, este sí pasó, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es decir, que todo aquel que decide vivir controlado por sus deseos del alma y de su carne, al final terminará experimentando no la vida de Dios, sino un estado de soledad, de profunda frustración, porque eso es lo que produce. En las enseñanzas pasadas el pastor Gerardo habló de cómo vencer la tentación. Vea las 2 conferencias pasadas para no meterme yo tanto en este punto, pero algo que sí me llama mucho la atención de esto que acabamos de leer es que dice que hay una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y los que aprobaron. Y esta corona de vida no es para cuando tú cuelgues los tenis y te vayas al cielo, es para aquí. Esta corona de vida que Dios prometió para los que practican su sabiduría, a los que le aman y están dispuestos a ser gobernados por su espíritu y pueden ser aprobados en medio de las pruebas o las tentaciones, ellos reciben el fruto aquí de esa abundancia de vida que Dios prometió, porque Dios vino a ofrecernos una vida abundante aquí en la tierra, una vida donde de tu interior corren esos ríos de agua que saltan, que llenan tu vida y saltan para vida eterna. Otros también pueden verlo, pueden participar de esto que Dios está haciendo en ti. El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción, dice la Escritura, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida. El Espíritu de Dios nos habilita para ver el reino de Dios, su gobierno en nosotros. Esto, mis amados, no es una utopía o un sueño irreal o una esperanza, una promesa para el futuro. Es una realidad operante en los hijos de Dios, y tú y yo somos testimonio de esa realidad de Dios operando en nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. Conforme más provees para la vida del Espíritu, conforme más tú te conectas con lo que tiene que ver con la vida que te sustenta y que Cristo se te sea revelado, más va a ser más fácil vencer cualquier tentación. Vas a poder, todo pensamiento contrario al diseño de Dios, lo vas a llevar a la obediencia a Cristo. Tienes el poder, tienes la vida, no tienes excusa. No tenemos excusa, no tengo excusa. Va a ser más fácil vencer cualquier circunstancia. Vea las conferencias que el pastor Gerardo compartió los 2 domingos pasados. Y por último, a través de la prueba, el apóstol Santiago nos enseña, versículo 16, recuerda quién es el Padre y que tú eres su hijo. Mis queridos hermanos, no se engañen, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo renacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación.
Qué importante eso cuando pasas situaciones, complicaciones de la vida o tentaciones. Recuerda, todo lo bueno y perfecto viene de Dios. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte. En Él encontrarás que su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti. Recuerda que tu vida está en manos y Dios tiene control de todas las cosas y que Él es el que te sostiene, porque Él nunca cambia. Él nunca cambia. Y si tú estás en Él, tú estarás seguro. Podemos tener gozo en todo tiempo. Podemos saber que su amor está ahí para nosotros, que su gracia, su propósito están ahí presentes para que podamos caminar en esa sabiduría venciendo cualquier prueba y tentación que se presente. Y siempre recuerda que tú eres como los primeros frutos y mejores de su creación. Tú eres lo mejor que Dios tiene en esta tierra. ¿Sabías eso? Lo mejor, lo más valioso, lo más importante, lo mejor de su creación eres tú. Un hombre creado, recreado, participante de la vida increada de Dios en ti, para dar fruto de vida. Nunca te olvides de eso. Vamos a orar. Ponte de pie conmigo. Si me ayudas, Jomán, por favor. Padre, cuántas gracias te damos por el consejo de tu palabra, que está siempre presente, que podamos ser de aquellos que oyen tu palabra y la ponen en práctica, porque tu palabra es así, tu sabiduría es así. Es necesario mostrar tu sabiduría. Señor, gracias, porque en medio de las pruebas tú me puedes hacer comprender y entender lo que yo soy en ti, el poder que me habita, y me das, Señor, el discernimiento espiritual para poder accionar de acuerdo a tu verdad y a tu propósito, y experimentar la victoria sobre la crisis, sobre el problema, sobre la dificultad y sobre la tentación. Yo sé, Señor, que tú estás en cada uno de nosotros, obrando y llevando a un término feliz la obra que comenzaste. Señor, queremos tener ese corazón abierto y dispuesto para escuchar la guianza de tu Espíritu Santo. Y si tú estás aquí o me escuchas a través del internet, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias. Ayúdenme ustedes también. Padre, te doy gracias por tu amor maravilloso manifestado en Cristo Jesús. Gracias que me amas así como soy. Yo sé que Cristo murió ahí en la cruz, fue sepultado y resucitó. Yo creo que yo morí ahí con Cristo en la cruz. Yo creo que mi viejo hombre fue sepultado, y yo creo que resucité a una nueva vida con Cristo Jesús. Lo creo y lo confieso con mi boca y con mis labios. Gracias, Señor, porque ahora me has dado tu Espíritu para vivir tu sabiduría. Enséñame a vivir de acuerdo y conforme a tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Gracias te doy por tu amor, porque nunca me dejarás ni me abandonarás. Confiadamente puedo decir que tú estás conmigo y eres mi Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Pastor Benjamín, pueden tomar asiento.